Capítulo me gustó mucho porque habla de algo que nosotros a veces tenemos y es la buena voluntad. ¿Puedes confiar en la buena voluntad de tu cónyuge? Es más, ¿tu cónyuge puede confiar en tu voluntad? Porque muchas de las cosas que pasan en los matrimonios a veces decimos, uy, pero es que este sí no va a cambiar. Pensamos que es la voluntad de él el hacer el mal o el cometer el error. O a veces la esposa cuando no tiene los detalles que pensamos que debe tener y decimos, es que ella ya, como que la voluntad de ella no está para esto. ¿Es verdad que la voluntad está metida ahí? Entonces vamos a ir a la palabra. Amén. A leer las cosas que el Señor nos dice referente a la voluntad. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Una definición pequeña de la buena voluntad es que esa persona quiere hacerle bien a la otra persona. Esa es la buena voluntad, hacer el bien, realmente, a la otra persona. Hacer las cosas bien hechas, es la buena voluntad, es lo bueno que tiene eso. ¿Lo tienes ahí, mi hermano? ¿Tienes el versículo? Léelo, por favor. 41. Sí, señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad es dispuesto, pero Está dispuesto. está dispuesto, pero la carne es débil. Exacto. Nuestro espíritu está dispuesto a hacer el bien. El espíritu de Dios, miren, cuando uno nace, decimos que nosotros nacemos con un vacío en el corazón. Ese vacío, si uno lo llena con las cosas que no son correctas, se va a llenar de eso tu vida. Y sigue siendo vacía. Pero cuando tú lo llenas con el Espíritu Santo, ahí es. A la verdad del Espíritu, ¿qué? Está dispuesto a hacer lo bueno. Porque el Espíritu no está, no, el Espíritu Santo está dispuesto a hacer lo bueno. Amén. Claro que sí. Pero ¿y qué pasa con la carne? La carne rechaza. Nuestra carne rechaza. Porque cuando tu esposo o tu esposa te ofende, el espíritu puede estar muy disponible a hacer lo bueno, pero la ofensita te llegó a la carne tuya. Y ahí es cuando dice, no, pero un momentico. ¿Cómo así que me trata de esta manera? Pues no le voy a hacer la comida que le dije que le va a hacer. O no le sirvo la comida y punto. La carne es la que siempre busca la venganza. La carne es la que siempre va a estar dispuesta a ¿qué? A hacer la maldad. Por eso es tan importante que nosotros estemos en el espíritu de muchas maneras. Porque no solamente es el espíritu aquí en la iglesia. Porque llegamos aquí en la iglesia, el Espíritu Santo se mueve y todos decimos, wow, qué mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu sí se mueve. Porque acá hay unión del pueblo. Y el Espíritu se revela en ese momento y empieza a hacer sentir a las personas. ¿Sabe qué hace sentir a las personas? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros pasamos al altar y empezamos a llorar, nos acordamos, ¿sabe de qué? De que ofendimos a la esposa. Me he portado mal, Señor. Mal. Aquí lo decimos. ¿Se lo has dicho a tu esposa allá en la casa? O cuando la estás tratando mal, te arrepientes y se lo dices. Amén, eso es verdad. Porque sí es cierto, todos debemos buscar de Dios. Y debemos pedirle perdón a Dios. Pero dice el Señor, si ustedes no se piden perdón y no perdonan a los que están haciendo, olvídense que yo les voy a perdonar a ustedes. Todo con Dios tiene una condición. Que a veces decimos, ay, pero no me ponga condiciones. No, Dios sí pone condiciones. Dios dice, si haces estos mandamientos, te irá bien. Si no los hace, ¿cómo le va a ir? Pues mal. Todo es condicional. Dios es un Padre amoroso que te permite hacer las cosas que Él establece para tu bendición. Pero ¿y si no las quieres hacer, qué vas a recibir? Maldición. Lo mismo es cuando nosotros decimos, venimos a la iglesia, sentimos el Espíritu, qué mover tan lindo, qué tremendo mensaje, cómo nos sentimos, que viste a la hermana cómo lloraba, viste al hermano, qué arrepentimiento, entrega. Mientras que en las casas estamos viendo otra cosa muy diferente.
Entonces, ¿qué estamos siendo? Hipócritas, Sí. falsos. No sabemos resolver conflictos. No sabemos resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar ¿de qué? De la carne. El espíritu aquí se mueve. Llega a la casa y se empieza a mover es la carne. Se empieza a mover todo lo que tú sientes. Ah, ayer me ofendió, cierto, pero sí, allá en la iglesia sí vas a dárselas del santo, pero aquí mírelo otra vez. Sí. Y vuelven y repiten. Y se vuelve un círculo vicioso. Entonces tomamos la iglesia como algo común. Y cuando ahí caemos en un error. Cuando empezamos a tomar las cosas de Dios como lo común, se vuelve como algo que es del diario vivir. Rutinario. Vamos a la iglesia el domingo, el jueves, cumplimos con todo lo que hay que hacer. Soy ujier, limpio la iglesia, qué hermanito tan servidor, qué hermanito tan perfecto, qué cosa tan linda. Y en mi casa estoy tratando mal a mi esposa y de pronto le contesto bien mal. O trato mal a mi mujer y ni siquiera le tengo en cuenta sus sentimientos. O qué necesita ella. Porque la cosa no solamente es de sentimental. La cosa es también qué necesita mi esposa de ropa. ¿Qué necesita para comer? ¿Qué le gusta a ella? Su comida. O me doy gusto yo, primero que me den el gusto a mí y después lo de los demás. No, dice el Señor que nosotros debemos pensar primero en los demás antes que en mí. Yo debo pensar, ¿qué gusto tiene ella? Compre, mi amor, su mercado, lo que ustedes necesiten. Yo soy el que le proveo porque eso es lo que Dios dice. Y provee al hombre. Si no es como un incrédulo, no provee, no, eso es como un incrédulo. Entonces, todas esas palabritas, todo eso lo que Dios dice en los matrimonios, lo tomamos como que sí, tan linda la palabra, tan lindas las cosas, pero no aplicamos nada. Y vivimos unas vidas donde son puras falsedades y puras apariencias de venir a la iglesia y creernos que porque nos ponemos la corbata, el vestido, entonces somos los ministros. Y llegamos a las casas y nos convertimos no en los ministros, sino en los ogros de las casas. Y ahí es donde damos el ejemplo y decimos, pero ¿por qué ellos vienen todos los días a salir y por qué esa mujer con una cara tan triste? ¿Por qué con esa cara de limón? Que a veces ni saluda. Porque a veces uno saluda a las hermanas. No. Padre amado. Ya el espíritu, ahí sí es cierto, el espíritu revela el sentir de la persona. Entonces, la voluntad es algo que incluye muchas cosas. ¿Estás pensando que tu esposo va a hacer las cosas en mala voluntad? ¿Estás pensando que tu esposa lo va a hacer en mala voluntad? ¿Piensas que él quiere hacerte daño a ti? ¿Piensas que ella quiere hacerte daño a ti? Pues realmente no es así. Porque nosotros somos humanos. Tenemos errores. Nuestra carne nos lleva a veces a esa cuestión de cometer errores. De cometer abusos. Un ejemplo. Cuando la esposa le está hablando mal a su esposo y de pronto lo ofende, lo empieza a gritar, lo maltrata con su boca y el esposo la empuja contra la pared, ¿ese hombre lo hizo de mala voluntad? ¿Es un hombre malo? Fue una conducta reaccionaria. Lo que hizo no es bueno, porque empujó a su mujer de pronto contra la pared. Pero ¿era la voluntad de él el hacerlo? Esa es la diferencia que nosotros debemos establecer en nuestra relación. ¿La voluntad del esposo era esa? ¿O llevó todo lo que le estaba mencionando esa mujer y lo que la estaba tratando y como lo estaba humillando, lo llevó a reaccionar de cierta manera? La voluntad del esposo tal vez no es esa. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa con nuestro esposo, qué es lo que pasa con nuestra esposa cuando estamos tratándonos en nuestra casa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos reaccionar al otro? Porque las cosas que nosotros hacemos en nuestro hogar van a generar reacciones en nuestra casa, van a generar reacciones en la relación nuestra. Es más, cuando tú estás en el trabajo, si tú no haces bien el trabajo, generas una reacción. El jefe te cae encima. Si estás tomando el pelo y estás sentado por allá del trabajo sin hacer, el jefe va a reaccionar. ¿Es la voluntad del jefe regañarte? No, es lo que tú generaste.
Entonces a veces echamos la culpa de que, uy, qué hombre tan brusco, tan tosco, sí, así es. Y la mujer puede llegar a pensar, es que siempre me trata así de mal, es que él yo veo que, no es la voluntad de él hacer. ¿Qué generamos nosotros en la otra persona? Entonces, la voluntad realmente de una persona que se casa, que yo amo a mi esposa, la voluntad de pronto no es ofenderla en mí. Y ella debe empezar a entender eso, que nosotros no estamos manejando voluntades de dañar, de ser malos, perversos en nuestras casas. No es la voluntad nuestra, pero las situaciones, los conflictos, nos llevan muchas veces a ofendernos, nos llevan muchas veces a hasta humillarnos, y entonces pensamos que es que el otro está mal, el otro lo hizo adrede, y es que él siempre es así, y no es eso. Y por eso empezamos como a catalogar a la persona así, 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 y la esposa empieza a veces a hablar del esposo, empieza a decir, ay, no, es que mi esposo sí es una persona que no. Pero no se ha dado cuenta que de pronto es sus acciones de ella misma que generan esa voluntad en él, que generan esa reacción. Entonces la voluntad en nosotros es buena, Dios puso una voluntad buena. La carne nos hace llevar a las cosas malas. Por eso es que nosotros entonces debemos buscar llenar ese vacío con el Espíritu Santo. Buscar la palabra de Dios. Buscar siempre, nosotros a los matrimonios cuando empiezan a decirnos los problemas y pasan el seminario y siguen con los problemas, ustedes han aplicado lo que les hemos dicho. La palabra de Dios lo que dice, ¿se acuerdan lo que decía de la oración? ¿Se acuerdan lo que decían del respeto? ¿Se acuerdan lo que decían de las diferencias? De Dios estableció diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Ustedes han aplicado eso que les hemos dicho? Pues es que eso no funciona. Porque acá dicen a veces que los seminarios, no, eso no funciona. Eso de las clases de eso no funciona. No funciona, ¿por qué? No lo hay aplicamos. disposición para aplicarlo. No hay disposición, no hay la voluntad para aplicar las cosas. Nos quejamos de que Dios no está haciendo nada, porque he escuchado mujeres que dicen, ay no, Dios sí realmente no hace nada con mi esposo. Está esperando que Dios cambie al esposo y ella no cambia nada de lo que está haciendo. Siempre es esperando a que el otro cambie. Ay, yo voy a esperar a ver que ella me haga esto para entonces yo hacer cosas. Y realmente es la relación tuya con Dios directamente individual la que va a hacer que tú empieces a cambiar sin esperar nada. Ahí es donde la voluntad se empieza a mover en el sentido que Dios quiere, en lo bueno. Cuando nosotros tenemos esa buena voluntad dentro de nosotros, entonces activamos las ganas de restaurar el matrimonio. Amén. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la mala parte que nosotros dentro de nosotros tenemos, que es la carne, porque la carne es la que nos lleva a pecar y a pensar en nosotros mismos. Entonces ahí es donde está el problema, porque vamos a seguir defendiendo el yo, vamos a defender lo que yo quiero y lo que a mí me gusta y lo que yo quiero que el otro me haga. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo para que esa otra persona pueda también dar de lo que yo necesito que me den? Entonces se necesita tener una buena voluntad. Tenemos las dos naturalezas dentro de nosotros. Hay algo bueno, pero también hay algo que va en contra de eso, que no quiere que se salga al propósito que Dios quiere establecer en nosotros. Entonces ahorita vamos a leer versículos donde nos vamos a empezar a entender qué es el corazón del hombre. ¿En qué consiste? Porque muchos versículos dicen que el corazón es engañoso. Pero hay otros versículos que dicen que nosotros debemos seguir el corazón también, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a pensar un poco en esto. Amén. Primero vamos a ver Romanos 7, 19. A ver, Pablo, ¿qué era lo que decía ahí? Léelo, mi hermano Roque. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo ahí? Porque no hago el bien que quiero, hago ese mal que no quiero. Ese es el corazón del hombre. Es el corazón de la mujer. Ahí está.
porque no hago el bien que quiero, que es en el espíritu. Por eso es que nosotros la necesidad del espíritu es indispensable. Porque no hago el bien que quiero, que es en el espíritu, lo malo es lo que hago, que es en la carne. Que la carne es la que me jala hacia allá. Entonces el corazón, ¿qué pasa? Se moviliza entre dos partes. Ahí está. Esa es la relación que nosotros debemos entender en nuestro corazón, cuál era el vacío que teníamos que llenar. Cuando llenamos el vacío del Espíritu Santo, a veces queremos hacer ese bien, pero resulta y pasa que hacemos eso un mal. Les voy a comentar un caso que nos pasó a nosotros como pareja. En las cuestiones económicas, yo manejo lo que es el dinero. Y una vez, creo que ya Sandra había comentado esto, pero lo comento ahorita porque se presta para esto. Yo manejaba las tarjetas de crédito, hubo unas cuentas que me tocó pagar y teníamos una plata ahorrada. Yo saqué esa plata ahorrada y pagué esas tarjetas para dejar libre y dije, bueno, quedamos libres de esas deudas y listo. Estaba haciendo un bien, porque dijimos, bueno, ya quedamos con las deudas libres. Pero resulta y pasa que Sandra después me dijo, ay, mi amor, de la plata ahorrada vamos a comprar la cosa. ¿De cuál plata ahorrada? Ah, lo hizo sin consultarle a ella. Sin consultarle. Porque yo en mi bien que pensé, dije, yo voy a quitar esas deudas para que Sandra no esté preocupada de que tenemos tanta deuda. Y con los ahorros quité todas las deudas. Y resulta y pasa que ella, como no sabía, estaba contando con esos ahorros para otras cosas. Cuando ella ¿qué generé en ella? Desconfianza. Hice un bien, pensé yo que estaba haciendo un bien, pero realmente lo que hice fue un mal. Porque ella después ya no confiaba y me empezaba a preguntar, ¿cómo va lo de la cuenta? ¿Cómo va lo de esto? Ya empezó la indagación de las cosas. Hasta que yo ya le pude demostrar a ella que yo ya estaba haciendo las cosas como debían ser y que ella ya estaba enterada de todo. Ya no dejé de estarle ocultando cosas de pronto que yo tenía que hacer. Estuve pensando en hacer un bien, sí. La voluntad mía era buena en ese momento, claro, pagar deudas, salir de deudas, ok. Pero usé un dinero que ella ni siquiera sabía que ya lo había usado. Entonces ahí es donde nosotros caemos en la carne de decir que porque yo soy el salvador, de que libré las cuentas, entonces hice un bien. No, resulta y pasa que ella se puso a desconfiar de mí. ¿Por qué? Porque no le comenté las cosas. Entonces, por eso es que el corazón de nosotros se mueve en esos dos aspectos, jalando para un lado el bien, jalando para el otro lado el irresponsable, la cosa mala de la carne. Entonces, a veces cuando llegan los conflictos en el hogar, ahí es donde se mueven las dos formas de pensamiento en el ser humano. Y les digo una cosa, el corazón afecta al pensamiento. Porque pensamos que el corazón no piensa. No, sí, el corazón piensa. Porque tú muchas veces piensas con el corazón. Dice la palabra que de él emana la vida. Y no se refiere solamente al bombeo de la sangre. Se refiere a que de acuerdo a lo que tú decidas, porque en tus sentimientos está también tu corazón, lo que tú sientes aquí también te va a hacer tomar decisiones. Ahí empieza a manar la vida. Entonces, no sé si ustedes conocen a Aquino, el que dibuja Mafalda. Se murió. Él se murió hace poco, hace como 15 días. algo así, él se murió. Y Mafalda, Quino, que era el que escribía los dichos de Mafalda, él decía que era mejor tener el corazón en el pecho, el cerebro en el pecho y el corazón en la cabeza. ¿Para qué? Para pensar con sentimiento y tomar decisiones con la emoción, con una emoción. Entonces, es la combinación del cerebro y nuestro corazón. El corazón es muy importante, es por eso, porque hace tanta referencia la palabra de Dios al corazón del hombre. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué hace tanta referencia al Señor en el corazón del hombre? Mira, hay un texto que dice, dame mi hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. O sea, precisamente porque a través de ahí que nos vamos a llevar. Miren, uno piensa que a veces nuestro cerebro es el que da miren, el corazón es el que se mete en todo. Todo lo que hacemos tiene que ver con nuestro corazón. Por eso es que Dios habla del corazón. Dice la palabra de Dios, de todo corazón me amarás. De todo.
Todo con tu todo corazón. tu corazón. Todo tu corazón debe estar amando. ¿Por qué es tan importante el corazón para Dios del hombre? Porque nosotros a veces tomamos decisiones que no nos llevan a nada bueno. Es muy importante que en nuestras oraciones nosotros le entreguemos nuestro corazón al Señor, porque Él es el que nos va a guiar, Él es el que va a guiar el corazón del hombre a hacer lo bueno. Y por eso es tan importante, a veces oramos, pero no le entregamos el corazón al Señor. Señor, te entrego mi corazón. Señor, ayúdanos, toma el corazón nuestro porque tú eres el que lo va a encaminar por el camino del bien. Amén. ¿Cómo compagina la buena voluntad con la depravación total? Porque el corazón es depravado, ¿sabían Y ustedes? perverso. Perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo entenderá? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Entonces vamos a leer Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿De qué te ríes, Jordan? Perdóneme, ¿cuál es, hermano? Jeremías. Jeremías 17:9. Gracias, hermano. Hermano Hugo, si quieres, ¿ya lo tienes? No, pero lo busco ya. ¿17 qué? Jeremías 17:9. Listo, ya casi lo tengo. Jeremías 17:9, en nombre de Jesús dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, tú no sabes en qué momento el corazón te lleva por los lados que no son. Por eso es que decimos que usted tiene que analizar en su matrimonio o la relación que usted tenga con otras personas si esa persona de verdad está actuando de mala voluntad. ¿Será que tu esposo sí está actuando de mala voluntad si se le olvidó hacer algo que tú le dijiste? ¿Será mala voluntad en ese momento? ¿O será que se le olvidó? Le dijiste en la mañana, mi amor, por favor, cuando salgas del trabajo puedes pasar por el supermercado y me traes esta listica que es supremamente importante para poder hacer la comida esta tarde. Y resulta y pasa que el esposo llegó del trabajo y le dijiste, ¿trajiste el mercado? ¡Ay! Se me olvidó. En ese momento tú puedes llegar a pensar, qué mala voluntad la que tiene, no quiso hacerme el favor, con tanto que le pedí que me trajera el mercado. Entonces ahí podemos, si me entiendes, entramos en un juzgamiento y entramos a pensar mal de nuestro cónyuge. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a discernir y a decir, no todo lo que pase en el matrimonio es porque el cónyuge tiene mala voluntad. No podemos encerrarnos en eso. O porque está actuando de mala forma, por hacer la maldad. Yo creo que cada uno de nosotros sabe cuando una persona está haciendo las cosas de maldad. Lo hace con intención. La persona sabe porque ya se conoce. Si un esposo va a hacer las cosas de mala intención, ya sabe la esposa por dónde va. A mí me pasaba con los del correo, como les comentaba en clases anteriores. Mi esposo me dejaba el correo en las mañanas para que yo lo pusiera. Y cuando él llegaba, yo no sé, me ponía a hacer todo lo de la casa, llevar a los muchachos al colegio, que después de que salen del colegio, que a las actividades que cada uno tiene, se me pasaba por completo el ir y poner el correo, o sea, ponerlo en el buzón para que el del correo se lo llevara. Y eran ya, o sea, cosa extrema, porque si llega tarde un pago, después va a ser malo para nosotros. Entonces, cuando él me llegaba en la noche, ya a las 9, 10 de la noche, pusiste el correo, ¡ay, se me olvidó! Y no fue una sola vez, fueron varias veces que me pasó. Y una vez se lo olvidaron 2 veces. ¡Oh, mi Dios! Entonces, él podía estar diciendo, yo no le importo a ella. Las cosas que yo le estoy diciendo, a ella le resbalan. Como que no me está prestando atención. Entonces, había un conflicto entre los dos, por eso, porque él me estaba diciendo, tú no tienes en cuenta mis cosas. Y él en ese punto podía estar pensando, ella no tiene buena voluntad para ayudar en el matrimonio. Ahora soy yo solo el que estoy trabajando y me toca estarle diciendo y recordándole todo para que podamos funcionar. Hasta el punto tal de que ya con oración, porque son cosas que él no sabía por mi temperamento, que hay cosas que a nosotros los sanguíneos se nos olvidan ciertas cosas. No es que no queramos hacerlas,
Cuando entendimos la parte de los temperamentos y él empezó a entender mi forma de ser, entonces él empezó a ayudarme para que después a mí no se me olvidara. Hay veces que él todavía me recuerda, pusiste ya tal cosa, digo, ¡ay, sí! Lo pone primero ahí. En stand-by. Pero es eso, es el saber manejar situaciones Sí. que de pronto no son mala voluntad de la persona, es de su ser. Todos tenemos, por eso les decimos, todos tenemos situaciones donde de pronto no es que lo queramos hacer, es que está en nosotros. Y es en nuestro temperamento, es en lo que Dios puso en nosotros. El temperamento es una huella dactilar espiritual que puso Dios en ti. Y eso es lo que maneja tu, hasta como tú manejas, incluye tu temperamento, que es el que forma el carácter. Entonces, esa es la situación que no podemos apartar de nuestro corazón, de nuestra vida, lo que somos como personas, lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Somos todos diferentes. Tanto así que las huellas dactilares son diferentes. Y si no, entonces Dios hubiera dicho, no, pues a todos los seres humanos pongamos las mismas huellas para todo el mundo, porque ¿qué tiene? No, hizo todo con detalle. Vamos a leer Lucas 8:15. Lucas 8:15. Hermano Marquitos, Lucas 8:15. Dice, mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Amén. Entonces dice que hay una semilla que cae en buena tierra y esos son los de corazón ¿qué? Bueno. Entonces, ¿cómo así? La palabra me dice que el corazón es perverso, que es contrario a todas las cosas. Y en este versículo me dice que el corazón es bueno. Entonces, ¿qué es lo que retiene ahí la cosa? ¿Cómo así? ¿La misma Biblia se está contradiciendo? No se contradice. Lo que pasa es que el corazón, por eso les decía yo que maneja esas dos partes. A lo bueno, ¿qué es lo que lo genera? El Espíritu de Dios. Y a lo malo lo que es la carne que le está generando. Entonces, esa semilla que cayó y en esa tierra y ese corazón bueno la recibió y dio fruto, ¿qué estaba actuando ahí? El Espíritu de Dios le estaba tocando el corazón a esa persona. Ahí mismo. Uno debe de saber eso. Y cuando nosotros actuamos de la manera incorrecta, de la manera que nos lleva a defender nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestro ser, nuestra carne, ahí está donde está lo malo. Entonces nuestro corazón está dividido en esas dos atmósferas en las cuales nosotros debemos darle más prioridad al espíritu Amén. que a la carne. Amén. Si tú alimentas tu carne, mi hermano, vas a llevar una vida de perversidad, porque el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes por qué? Porque tú puedes decidir a veces cosas que ni sabes en qué van a traer consecuencias. Nosotros a veces actuamos por las emociones y ese corazón se maneja por esa emoción y puede tomar una decisión en un momento dado que no conviene. Por eso es que el Espíritu debe actuar en ese momento. Primero, ¿qué debo hacer antes de tomar una decisión? Señor, Padre amado, orar. Pero es que aquí nosotros los cristianos no estamos acostumbrados a orar. Así es. Decimos hay que orar. Y tomamos decisiones, y lo digo por experiencia propia, porque yo he tomado decisiones a la loca. Y a veces después Sandra me dice, pero no oramos. Ella me lo recuerda, oramos por esto, no oramos. Entonces, no le damos prioridad al Espíritu, que es el que maneja esa parte de la relación del corazón que da buen fruto, y dejamos que la mala parte, que es la carne, empiece a dar el fruto de ella. Entonces, ahí, ¿qué se va a generar en nuestra vida? Esa vida de desolación, esa vida de perversidad, esa vida donde después decimos, no, esto de la palabra no sirve, esto de, vámonos de la iglesia, porque no sirve para nada. ¿Para qué servimos si estamos mal en la casa? No, ustedes están mal en la casa porque no han querido arreglarlo de la casa para estar bien en la iglesia. Aquí no es que la iglesia esté bien, ustedes están bien aquí, y entonces se queda eso acá y en la casa van a estar mal. Si ustedes no están bien en la casa, mis hermanos, ustedes pueden venir a aparentar aquí muchas cosas, pero no están bien con Dios. Y hay una pregunta pregunta también.
¿Cuántas veces al día tú oras por tu esposa o por tu esposo? Por las situaciones que él puede llegar a estar pasando en su lugar de trabajo y tu esposa en el lugar de su casa con los hijos. ¿Cuántas veces tú te acuerdas en el día de clamar y orar por él o por ella? Porque es importante que nosotros clamemos y busquemos la oración como ayuda para que nuestro matrimonio funcione perfectamente. Amén. Por ejemplo, en la situación de lo que se me olvidaba a mí, nosotros empezamos a orar, mi esposo empezó a orar por mí. Y es más, cuando nos reunimos los dos en la mañana a orar, él siempre empieza a bendecirme mi vida y a poder poner esas cosas que de pronto se necesitan que yo tenga cuidado y ponga atención, las ponemos ante el Señor, ¿ya? No es una manera de juzgamiento o de decir es que tú no sirves, es que tú no te acuerdas, es que tú no sé qué, es que... No, para eso no estamos llamados. Nosotros estamos llamados es para edificarnos el uno al otro. Amén. Con la crítica y la queja y las cosas que se dicen, las palabras ásperas, las palabras de doble sentido, el sarcasmo, eso no nos ayuda para nada. Lo que necesitamos es ayudarnos mutuamente y saber que lo que está haciendo el cónyuge no es por mala voluntad que lo está haciendo, que está fallando. Es porque tiene una falencia. ¿Por qué? Porque de pronto tú sí eres fuerte en esa área, pero tu esposa no. Por eso lo hace el Señor así. Así es. El Señor nos une en diferentes temperamentos. Esa es la más diferencia. ¿Sabes? Lo que yo tengo lo necesita Henry porque él no lo tiene. Y lo que tiene Henry lo necesito yo. Por eso el Señor nos une. A veces vemos parejas que son, una es toda activa y la otra es toda calladita. Sí. Porque el que es activo le gusta la paz y la calma que tiene esa otra persona. Porque le falta y le gustaría tenerla. Por eso el Señor, Él nos une en una sola carne. ¿Ya? Es la unidad. Amén. Entonces es muy importante que entremos en eso, en esa conciencia. Por Dígame. eso es que Pablo dice en Gálatas de que andemos según la carne y no el espíritu. Porque la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Entonces ahí empiezan a hablar de cuál es la obra del espíritu, cuál es la obra de la carne. Que andemos en el Entonces, espíritu, andemos más no en la el carne. En el espíritu. más no en la carne. Exacto. Más no en la carne. Andemos en la Exacto. carne Sí, por el pero- espíritu. Sí, porque lo dijiste al revés, que andemos en la carne. No, Pablo dice, andemos en el espíritu, más no en la carne. Sí, No en la carne. pero en eso tiene razón mi hermana María Elena. Nos dejamos dominar por la carne. Claro. Está la comunicación, todo lo que dicen ahí. Todo Y absolutamente. resulta que no dejamos que el espíritu, como decíamos, debemos llenarnos del espíritu. Exacto. Pero si ni siquiera leemos, ni siquiera la Biblia, ni siquiera vemos Oramos. qué es lo que el espíritu hace de Dios. Una de las recomendaciones que siempre hacemos en los seminarios a las parejas: oren en pareja, oren antes de irse a trabajar, oren en la noche. Eso es tomar un nuevo hábito. Mire, el Señor dijo, oren sin cesar. Amén. Esas palabras a veces como que se nos pasan por encima. Pensamos que es que dicen, oren sin cesar. No, sin cesar no, sin cesar. Sin cesar, o sea, sin parar. Sin parar, es que los versículos tienen tanta sabiduría Amén. y nosotros pasamos las palabras por encima y creemos que porque leímos el versículo ya lo sabemos, pero no lo aplicamos. Si tú no lo aplicas, tú no lo sabes. Y es más, el Señor nos dio un ejemplo de eso, de la oración. Él llegó al monte de los Olivos a orar, los apóstoles estaban y le dijo, por favor, oren. Y ellos se durmieron. El Señor paró y le dijo otra vez, oren. Y después ellos tenían la voluntad de hacerlo, pero había algo que en la carne de ellos los doblegaba. Entonces, El Señor no iba a pensar qué mala voluntad tienen estos discípulos. la intención de ellos, ¿qué fue? Fue buena, porque ellos lo acompañaron a orar. Entonces él les dijo, velad, Velad y orad. velad y orad. Y se durmieron. Pero Porque el espíritu está dispuesto, dijo Exacto, el Señor, pero pero la la carne carne es débil. es débil. Entonces les cogió el sueñito y claro, el Señor dijo, "No, están cansados de tanta pesca, seguro se durmieron". Pero les digo, ustedes no son capaces ni siquiera de orar una hora conmigo. Ni siquiera una hora. ¿Por qué? Porque Él les está diciendo, ustedes le están dando más alimento a la carne que al espíritu. Dígame una cosa.
Cuando hay aquí unas reuniones, por ejemplo, en la noche, y a veces el espíritu se empieza a mover, y uno se mete en el espíritu y empieza, ¡wow! Dígame si usted anda pendiente de la hora. No. Usted no anda pendiente de la hora. Puede ser las 10:30 de la noche y usted está volando. ¡Wow, Señor! Gloria a Dios. Y hay otras personas que usted las ve allá así. ¿Por qué? Porque están alimentando la carne. Amén. Mientras que nosotros, lo que decía Jesús a los apóstoles, ustedes dejaron alimentarse más de la carne que del espíritu. Entonces, a veces cuando nos gozamos en las cosas del espíritu, nosotros deberíamos llevarnos ese sentir a todo lo que hacemos en la casa, a todo lo que hacemos en nuestra vida, y llenarnos de ese espíritu en todo lugar, en toda situación. Por eso cuando uno se llena del espíritu, ya no ve a la esposa o al esposo como un enemigo. Ya lo ve como una persona que tiene errores, que su voluntad es buena, pero que a veces falla, que a veces tiene buenas intenciones, pero que comete de pronto errores. Sí. Y de pronto llega a hacer algo malo, pero que no lo hizo con la intención que ella estaba pensando en Pero hacerlo. por lo general, cuando pasa eso, dice, voy a volver a decir a ver si no se le olvida. Vamos a decirle otra vez. Vamos a ver, y está pendiente en dónde es que falla. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Volvió otra vez. Otra vez. Usted no cambia. Usted no cambia. Usted no cambia. Usted sigue haciendo. Romanos 6 del 22 al 23. Romanos 6 del 22 al 23. Mi hermano Hugo 2. Léelo, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Sí. Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Leíste Romanos 6 del 22 al 23? Sí. Es ese porque ahí estamos dándonos cuenta de la relación que hace en el corazón Dios. La dádiva es lo que lleva a lo bueno. Pero si tú dejas que la carne empieza a mover las cosas en tu vida, mi hermano, olvídese que va usted a recibir bendición o va a recibir cosas buenas. Uno a veces, miren, las decisiones que tú tomas en tu vida van a generar causas o consecuencias buenas o malas. ¿Tomaste una mala decisión? No esperes decisiones buenas. Y tú lo sabes, porque uno sabe. Yo cometí mucho error. Yo tomé a veces decisiones que yo sabía que iban para mal camino. Y las tomé. Así es el ser humano. ¿Las tomó? De todas formas las toma. ¿Por qué? Porque eso se arregla en el camino. Se arregla en el camino. La consecuencia es la que viene. Entonces, nosotros nos acostumbramos a llevar una vida de esa manera, más centrados en la carne que lo que es el espíritu. Y el espíritu de Dios siempre nos lleva a la verdad, al sentir la verdad, al vivir la verdad. Y ahí es donde muchos matrimonios caen en el error de pensar que confiar en Dios es venir a la iglesia solamente y no aplicar nada de lo que dice Dios, sino seguir viviendo la vida que Dios les va a arreglar las situaciones. Dios arregla todo. Dios arregla todo. ¿Acaso tú lo dejas arreglarlo todo? Vamos a leer entonces el último versículo, Efesios 6, 7. Efesios 6, 7. Que lo lea una mujer para cerrar el... Hermana María Elena, léelo, por favor. La palabra del Señor dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aleluya. Miren este versículo para el cierre de este tema. Sirviendo de buena voluntad como a quién? Al Señor. Como al Señor, no como a los hombres. Déjenme decirles, mis hermanos y mis queridas hermanas que están aquí, que porque usted venga a servir al Señor en la iglesia y trate mal a su esposo, está haciendo bien las cosas. O porque usted venga a dar cursos aquí en la iglesia, y a ser servidor, y a ser que hace el protemplo, y a ser el que hace de todo, y usted está tratando mal a su esposa, no está haciendo absolutamente nada. Porque usted no está sirviendo a Dios. Usted está sirviéndose en su carne. Que lo vean. Que le vean que, ay, mire el hermano cómo sirve.
Ay, mire el hermano cómo está, tan bueno, ¿no? Ese hermano no sale de la iglesia. Ay, cómo sirve, cómo se la pasa haciendo cosas aquí en la iglesia. Mire cómo barre, mire cómo limpia. Se la pasa todo el tiempo aquí. Pero mi hermano, usted no está sirviendo a Dios si usted en su casa no está llevando una vida como Dios dice que debe llevarla. Amén. Hay mujeres que dicen, pero yo me metí con Dios. Yo estoy con Dios y yo no sé por qué Él no cambia. No sé por qué mi matrimonio no va bien. Yo le entregué todo a Dios. Yo estoy entregándole todo a Dios. Viene, ora, alaba, bendice, de todo, descuidando su hogar, descuidando a su esposo, dejándolo allá sin darle importancia, sin darle respeto. Mire, usted puede venir aquí a la casa de Dios. Usted puede venir a traer sus diezmos. Usted puede venir a traer todo lo que usted haga y todo lo que usted sirva. Mientras usted no trate bien a esa persona que tiene en la casa y que Dios se la puso a usted para que lo trate bien, usted no está haciendo absolutamente nada. Ah, bueno, sí, leamos este último, por favor. Corintios 7. Primera de Corintios. Primera de Corintios 7, del 32 al 34. Miren una cosa, yo he escuchado hermanas que dicen, sí, yo sirvo a Dios, pero lo que pasa es que en mi hogar no funcionan las cosas porque yo estoy entregada a Dios. Yo le digo a Dios, le reclamo a Dios. O sea, aparte de eso le reclamamos a Dios, pero Señor, yo estoy sirviéndote, estoy esto, ¿y qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con mi hogar que no está cambiando? Y yo sirviéndote, y mira, entrego hasta los domingos, los sábados, y vengo jueves, miércoles, viernes, todos los días vengo, madrugo, ayuno, hago de todo. Hasta oro con las hermanas, intercesión tremenda, voy allá, y eso, y no me cambia la vida. ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Está viniendo de verdad por Dios? ¿Está viniendo de verdad por Dios? Porque es que pensamos que el venir a esto es hacer las cosas para Dios. Mi hermano, no nos engañemos. Dios no nos dejó el evangelio para nosotros venirlo a practicar solo en la iglesia. Amén. Así es. El evangelio es para practicarlo en tu vida, en tu hogar. Amén. Cuando estás en tu casa y estás tratando mal a ese esposo y vienes aquí a orar, mira, mi hermanita, estás lejos de acercarte a Dios. Estás dando más prioridad al hombre que a Dios. Porque cuando tú amas a ese hombre, le estás dando más prioridad a Dios. Porque Dios dice que se sujete. Sí, amén. Primera Corintios 7, del 32 al 34. Que lo lea una mujer, hermana Victoria. Gracias. Amén, en el nombre de Jesús. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la casada y la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Oiga, Pablo decía que él era célibe, que él no quería, que ojalá les decía a los demás, si no quieren casarse, no se casen y dedíquense solo al Señor, porque la vida va a ser entregada a esa persona solo a Dios. Pero si no resisten a su carne, cásense. Cásense antes de pecar. No vayan a entrar en fornicación, porque es un pecado. Cuando nosotros buscamos el agradar, por ejemplo, a nuestra esposa o a nuestro esposo, estamos agradando a Dios. Cuando tú te sujetas a tu esposo o cuando tú amas a tu esposa, estás agradando a Dios. Le estás dando prioridad a Dios porque Dios lo estableció. Que tienes que amar a los demás como a quién, como a ti mismo. Si tú no amas de esa manera, ¿cómo vas a amar al Padre que ni siquiera ves? ¿Cómo es que vas a amar a Dios si ni siquiera lo has visto? Y no amas a la persona que tienes aquí al lado. Que la ves, que la tocas, que todo el tiempo la estás viendo y hasta la ves cuando se pone brava y todo y no la amas. Entonces, ¿en qué estamos llegando? ¿A qué estamos llegando nosotros? El evangelio se ha dado muy tornado, ¿sabe qué? A la apariencia, a lo común. Ay, la sociedad está así, eso no importa, hermano. Hagamos las cosas así. Dios no se pone bravo, Dios es un Dios de amor. No, Dios es un amor recto. Dios es un amor incondicional.
Entonces nosotros en el matrimonio lo que debemos es aplicar la parte espiritual y la parte carnal de la manera adecuada, como Dios dice, respetando a mi esposa, amándola a mi esposa, porque cuando yo amo a mi esposa, ¿qué estoy amando? ¿Qué estoy amando? La carne. Amo la carne. Porque yo amo esto que está acá. A la carne que está aquí. Yo tengo carne, nosotros somos de carne. Carne y hueso tenemos. Pero eso no quiere decir que entonces no estamos dándole prioridad a Dios. Ahí es donde caemos en el error. Sí damos prioridad a Dios cuando tú amas a esta mujer sobre todo lo que Dios dice que debemos amarla y ella me respeta a mí sobre todo lo que Dios dice que debe respetarme. Entonces la prioridad tuya sí es Dios, porque estás obedeciendo lo que Dios te dice. Por eso hay muchas mujeres que tienen esposos inconversos en su casa, están recibiendo en la casa y llegan y no están dando lo que recibieron en la iglesia para ganar a ese esposo. Si ves que está obrando mal tu esposo, tienes que empezar a ganarlo con las cosas que has aprendido en la palabra del Señor. Por eso la palabra dice que muchas veces sin palabra podemos ganar al esposo. Amén. Porque se va a mostrar humildad, se va a mostrar comprensión, no se va a mostrar venganza. Donde ya se aplica venganza y tú estés asistiendo a la iglesia, tú no estás haciendo las cosas del Señor. Tú no estás poniendo en práctica lo que el Señor te dice. Entonces, ese esposo se va a llevar una mentalidad de que se volvió religiosa. Exactamente. ¿Por qué? Porque no está poniendo por obra lo que el Señor manda en su palabra, sino que lo está criticando, lo está juzgando, le está diciendo, no, es que tú eres un demonio, tú eres no sé qué, tú eres dice cuándo. No, el Señor nos ha mandado a que nosotros pongamos en práctica, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, que las esposas respeten a sus esposos, que se sujeten a sus esposos. Sí, hay hombres que de pronto en el mundo están haciendo cosas incorrectas, pero ¿qué debe hacer esa mujer? Ore, 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 pero no maltrate a su esposo, no le diga palabras ofensivas, no lo aleje más del Señor, al contrario, acércalo, acércalo. Entonces, a eso se refiere ese versículo, que las casadas tenemos que estar pendientes del esposo y el esposo tiene que estar pendiente de la esposa, pero cuidándose, enamorándose más. Cuando tu esposo está enfermo, ¿de qué tú te pones pendiente de tu esposo? ¿De qué es lo que te estás poniendo pendiente? ¿Del espíritu de él o de la carne de él? Que se mejore, ¿cierto? La enfermedad está en la carne. ¿Y cómo vas a cuidar de ese esposo que está en la carne enfermo? En el espíritu. Orando, ayunando, estando con él, acompañándolo. Entonces démonos cuenta que el corazón se maneja en esas dos situaciones, espíritu y carne. ¿Qué vas a alimentar más? ¿La carne pecaminosa, la carne perversa o la carne que está bajo el Espíritu de Dios? La que se controla por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu controla la carne si tú alimentas el Espíritu. Pero si alimentas más la carne, ahí es donde el Espíritu como dice, se entristece y se somete, se queda quieto, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está sometido a esa carne, ahí, no lo has dejado libre. Ahí es donde nosotros debemos entonces decir, el Evangelio entonces sí funciona. Porque Dios nos dio esa oportunidad de conocer del Espíritu Santo. Y démosle gracias a Dios que tenemos ese Espíritu Santo para lo que se viene. Activemos la buena voluntad. La buena voluntad, así veamos cosas que están mal en el matrimonio, por eso el Señor dice, sigue haciendo el bien porque a su tiempo segaremos. Segarás. Amén. Así de que hacer el bien, pase lo que pase, mis hermanos. Amén. Amén.